6:02, seguimos aquí en Panorama de la Tarde. Señores, hoy es Día Mundial del Riñón y nosotros aquí también hemos querido destinar una conversación en este momento a través de la línea telefónica. Saludamos y damos la bienvenida a la doctora Ruester Araujo Cuevas, médico nefrólogo internista. Buenas tardes, doctora, bienvenida a Panorama de la Tarde. Hola, bendiciones a todos. Brillanca, Danilza, Leonardo, Adrián. Creo que están por ahí, ¿verdad? Así es, por aquí estamos. Doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Doctora, en este día, Día Mundial del Riñón, yo creo que es oportuno conocer un poco sobre las estadísticas de personas que están padeciendo esta enfermedad en nuestro país, el acceso a lo que son las diálisis. Vamos a comenzar por ahí. Bueno, te cuento que hoy sí, los segundos jueves de marzo de cada año, ya tenemos 20 años haciendo eso. Claro, comenzaron siempre nuestros vecinos norteamericanos, ya en el país ya también estamos celebrando el Día Mundial del Riñón. En esta oportunidad, ¿verdad? 2025, se hace la pregunta, ¿Are you not okay? Dicen los americanos, ¿verdad? Allanándolo a nosotros, ¿están tus riñones bien? O sea, es tiempo de que verifiques cómo están. Porque las estadísticas están siendo sumamente horrorosas, manita. A todos les digo que están falleciendo muchas personas por causas renales. Antes eran 17 personas que fallecían por millón de habitantes, por 170. Mira, ahora estamos subiendo muchísimo. Y más después del COVID por insuficiencia renal aguda. Hay muchos pacientes que fallecen por enfermedades renales, pero eso lo que no queremos es que fallezca, lo que queremos es que se detecte más a tiempo. Antes del 2020 nosotros teníamos por cada 10,000 habitantes teníamos quizá 4, 5, 6 por cada persona, por cada 10, 4 tenía una lesión renal primaria. Estamos hablando de insuficiencia renal tipo 1, pero ahora ya están llegando a prediálisis 4.2 por cada 10,000. O sea, te digo que llegar a prediálisis es ya 1 mes, 3 meses, 6 meses que necesitan terapia dialítica. Wow. Porque la enfermedad renal se clasifica en 5 estadios. Desde los primeros estadios hasta el estadio prediálisis, estadio 5. Entonces nos están llegando con estadio 5. Y ya es para diálisis. Ahí no podemos hacer prácticamente nada. ¿Bien? Priyanka. Doctora, ¿cómo está? Priyanka Rodríguez. Hola, hermosa. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vemos, hay algo que a mí me preocupa particularmente, es que también he estado viendo niños, observando que cada vez hay más niños en este proceso. ¿Cómo se puede identificar quizás padres o adultos incluso que usted está teniendo alguna situación renal? ¿Cómo identificarlo para evitar llegar justamente a un estadio grave? Bueno, perfecto. En niños, yo soy de adulto, pero los niños también al final nos llegan, ¿verdad? Aunque lo derivamos a los pediatras nefrólogos. Si tú ves a tu niño orinando color diferente, el color de la orina es amarillo claro, mientras menos líquido tú bebes, la orina se pone más oscura, ¿verdad? Un amarillo más intenso. Sí. Entonces, una niña o un niño que te llega orinando color rojizo, color Coca-Cola, hay un aviso urgente de ir al nefrólogo. ¿Bien? Sí. En el caso de los adultos, el color de la orina es sumamente importante. Está lo que aparece la isostenuria, que es que el color tuyo de la orina se iguala al agua. Entonces, en los adultos, si tú ves que el color de tu orina se parece al agua, es muy clara, exceptuando que tú bebas más de 3 litros, entonces debes de ir al nefrólogo. Mira la diferencia entre un niño y un adulto. También el caso de orinar mucho de noche, que se llama nicturia. No importa que estés en Japón, no importa que estés en Estados Unidos, si comienzas a orinar mucho de noche, es un
motivo primordial de ir a un nefrólogo. Si ves espuma en la orina, exceptuando que no acababa, ¿verdad?, de limpiar el inodoro, si tú ves una espuma que no se quita, que no se desaparece, debes de ir al nefrólogo. Eso se llama proteinuria, albuminuria, y es un daño también principal del riñón. Y debes exigirle a tus médicos de cabecera que te hagan análisis de estudios renales para ver cómo está tu urea, cómo está tu creatinina, cómo está tu examen de orina, cómo está un ácido úrico, señores. Eso tan simple como un ácido úrico, un hemograma, para ver cómo estás a nivel renal. Doctora, hay una parte silente que no se detecta a tiempo. ¿Cómo está la capacidad de respuesta del sistema de salud ante las exigencias de, por ejemplo, el tema de las diálisis, de los tratamientos de los pacientes con problemas de riñón? ¿Cómo está la capacidad del sistema de salud actualmente en su lectura? Bueno, déjame informarte que en el 2023 había más de 4.500 pacientes ya en terapia dialítica. Dígase las dos modalidades. Está hemodiálisis, que es la que se hace con sangre, ¿verdad? Tú vas al centro y te realizas 3 veces a la semana o 12 horas por semana. Wow. Y está la terapia de diálisis peritoneal. Esa tú la haces en tu casa, automatizada, también tenemos de eso. El acceso a los pacientes a diálisis aquí es muy bueno, en el sentido de que hay centros, tanto públicos como privados, que te brindan ese servicio. Ahora, el problema no es ese. El problema es tú no llegar ahí. Que la unidad de atención primaria funcionen para detectar a tiempo y no llegar a estadio 5. Que ya en estadio 1 y 2 se pueda hacer muchas cosas para evitar ahí. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son los localidades de mayor demanda? Es decir, ¿dónde están los centros que más pacientes atienden el tema de las diálisis? Bueno, tú sabes que hay un centro de referencia en donde tuve la oportunidad de dirigir, que es el Hospital Padre Villini. Exacto. Ese es Sí. uno de los primeros Que más aquí en la recibe capital, pacientes. porque son formadores de nefrólogos, ¿verdad? Son hospitales de escuela, ahí que mayormente la gente sabe que se atienden pacientes en diálisis. Está el Salvador de Gautier, también es formador de pacientes en el área pública, me doy a entender, pero hay unidades en muchos hospitales, en muchas unidades. Tanto aceptan el seguro del Estado como también seguros privados. Y si también tú no tienes dinero, tú puedes ir al hospital y te atienden sin problema. Sí, doctora, hemos visto un incremento de personas con situaciones renales. ¿A qué usted cree que se debe esta situación? ¿No? ¿Cuáles hábitos o malos hábitos propios ya de esta era, donde la gran mayoría de las personas realmente se alejan del ejercicio físico y de la práctica deportiva? ¿A qué usted cree que se debe el incremento de las situaciones renales en la República Dominicana? Bueno, súper fácil, porque las dos principales causas de producir daño renal es la diabetes y la hipertensión. ¿Bien? Entonces, en Estados Unidos es inverso, es la hipertensión y luego la diabetes. En nuestro país es la diabetes porque tenemos una mala alimentación. Y como bien tú has dicho, no hacemos los ejercicios adecuados, tenemos una vida desorganizada. Por ejemplo, los pacientes que van a la consulta, nosotros de una vez que tiene elevación de creatinina, le decimos contrólate las proteínas. O sea, las proteínas que debes consumir no son la carne roja, debes consumir carne blanca. Porque la creatina que está en el músculo te eleva la creatinina en sangre. Pero también van al gimnasio y cuando van al gimnasio vienen con creatinina elevada y tú te preguntas por qué. Porque sin hacer ninguna evaluación comienzan a ingerir una cantidad excesiva de proteína que el riñón se colapsa y no puede manejarlo. Y ahora con esa parte fitness, ¿verdad?, que están bebiendo creatina, eso es un dolor de cabeza para nosotros. No todo el mundo está capacitado para manejar esa cantidad de proteína y beber creatina adicional porque el riñón no está en la capacidad de eso. Entonces viene y se eleva la creatinina, hay un daño renal, un fallo, y ya te conviertes en una insuficiencia renal crónica. Y darle gracias a Dios que no llegas a insuficiencia renal ya que necesites terapia dialítica. La ingesta Entonces, de la agua. diabetes y la hipertensión son los principales causas de daño renal. La ¿Sí? ingesta de agua, doctora, por ejemplo, yo conozco muchísimos casos, sobre todo los dominicanos, a veces se nos olvida lo importante que es tomar agua.
y se nos pasa el día y a veces apenas un vaso de agua es lo que hemos ingerido durante el día. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, recuérdate que estamos en un país tropical, entonces lo que tú debes de producir de orina es lo que es importante para tú saber lo que tú vas a consumir. Por ejemplo, nosotros tenemos que producir 100 cc de orina por hora. Tenemos 24 horas, ¿verdad? En el día. O sea, tú tienes Revisar los riñones. Bueno, déjame contarte, si tú nunca te has revisado los riñones, es el momento hoy. Debes hacerte una uricreatinina, que son los parámetros renales para saber cómo está tu función renal, cómo está tu tasa de filtración. Tercero, hacerte un ácido úrico, porque en los primeros estadios de daño renal eleva el ácido úrico, por eso quitamos las carnes y todos los ácidos. Cuarto, debes de hacerte un examen de orina, porque en el examen de orina vemos cómo está tu densidad, cómo tú estás depurando, si hay infecciones, si hay cristales que son precursores de litiasis renal. Quinto, debes de hacerte también una sonografía de cuando en vez. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una enfermedad hereditaria como la poliquistosis silente por ahí, que te puede dar un daño renal irreversible, o quistes o litiasis, que también producen un daño renal. Sexto, si te pica mucho el cuerpo, si estás orinando mucho de noche, si estás haciendo mucha espuma, ve al nefrólogo para detectar temprano si hay un daño renal. Muy bien. Doctora, antes de mi última pregunta, quiero mandarle un abrazo muy especial a mi chicuela, así que por favor, lléveselo. Ahí cumplió 15. Ay, Dios mío. Biopsias en el riñón, pro y contras de esto, doctora. No hay contras, porque cuando está bien indicada es excelente. Por ejemplo, los niñitos, cuando hacen mucha glomerulopatía, ¿verdad? Que se hinchan, que se le pone la carita en cara de luna, que hacen hematuria, pues debemos, después de un tiempo, si persiste, después de una edad considerable, hay que hacer biopsia, porque ya no pasan de una glomerulonefritis normal, puede ser una focal cementaria, hay que hacer biopsia. Si el paciente tiene una proteinuria, o sea, un déficit, está botando mucha proteína, hay que hacer biopsia renal, es indicativo para ello. Pacientes que crean que hay lupus, una nefritis lúpica, enfermedades de amiloidosis, también hay que hacer una biopsia renal. O sea, tiene su indicación. Y pacientes para trasplante, también uno trata, ¿verdad?, de que tengamos una biopsia previamente. Bien, muchísimas gracias, doctora. Oportuna las informaciones, sobre todo en el día hoy mundial del riñón, y ya ustedes que nos estuvieron escuchando ya tienen las recomendaciones de una experta, la doctora, para que por favor ponga atención, y si no ha hecho esa revisión, ha puesto atención a sus riñones, hoy es el momento que lo haga. Panorama FM 96.